Mire, Pero señores, ¿por qué usted le señores, dice, este país, por qué este usted le país dice da- politicucho a ese joven? a Vaina Salcedo, a El Roberto ministro Ángel de Salcedo. Cultura de la Vean que, República Dominicana. señores, vean el ministro de Cultura de la República Dominicana. Vean el ministro de Cultura que nos pone el Partido Revolucionario Moderno. Increíble. Ese señor fue a visitar. Una academia de música que se hizo viral el fin de semana y todavía estamos hablando de Robertico. Él fue a una academia de música. Y él El ministro de Cultura. él no sabe que las expresiones faciales son muy evidentes, No, parece. y él dijo, pero no. Él no quiso escuchar y tuvo una reacción despectiva. Y el lenguaje pa- corporal habla para también. un grupo de niños y niñas que están formando una banda de música. Y este mequetrefe, porque ese muchacho tiene que tener problemas de personalidad. Seguro recuerda cuando el papá de él era un pobre diablo. El papá de Robertico comenzó peor que esos jóvenes que estaban Pero en esa y banda. Robertico vivió en la pobreza. Robertico. Porque el Pero es que papá él tiene sí que saber lo que era su papá. Tú tienes que saber lo que son tus orígenes. Ay, sí, sí. Tú tienes que primero saber lo que son tus orígenes. Mi madre trabajó alquilada en casa de familia. Hacía fritura, freiduría. Trabajaba en la finca con los hombres allá en Mao. En la finca Bogart, de Fernando Álvarez Bogart. Mi mamá se iba con los hombres a trabajar agricultura. Mi mamá terminó trabajando, limpiando, mapeando en el Liceo Juan de Jesús Reyes, en Mao. Esos son mis orígenes. Pero Mi eso papá usted- trabajó toda la vida como obrero en la compañía anónima tabacalera. Esos son mis orígenes. Entonces yo voy a venir ahora porque yo superé eso con la ayuda de ellos, con la ayuda de mis viejos. Y porque yo ahora superé todas esas cosas y estoy muy por encima de los trabajos que tuvieron mis padres. Yo voy a venir de petulante y de que yo estoy... no, porque mire. Pero eso es usted y lo reconoce y lo sabe. Pero no Pero todo que el una mundo- gente decente, no una gente todo el con dos mundo es dedos, igual, una no. gente con dos dedos de frente, como se dice, tiene que entender eso. Y un gobierno no se puede dar el lujo de que este mequetrefe esté despreciando a la mayoría de los dominicanos, porque la mayoría de los dominicanos somos pobres y mucho más a niños. Vamos a ver, yo no le voy a dar calificativo. El Popi Robertico, dígale Popi, dígale el Popi. Maricón Robertico. El Popi Robertico Ratrero. Tiene que ser Salcedo, pájaro, ratrero, vaina de esa. ministro de No sirve Cultura de la bueno para República nada. Dominicana. Solamente un pájaro se comporta así. Y no todo pájaro, porque hay pájaros cultos también. Este ni para eso sirve. Pero A primera hora.
primera hora. Muy bien, dice él, Mira. muy bien. Él parece Mira la que no actitud de sabe ese que la pendejo. gente no lo graba. Y mire, él ha sido muy criticado porque cuando él estaba en Propet, que le tocó ir a varios pueblos a visitar a esa gente que hasta corrió y de todo, y dijo, wow, Robertico ha cambiado totalmente. Se tomaron unas fotografías y él tenía los puños cerrados. Y la gente de inmediato no, porque no quieren saber de los pobres. Y mira entonces cómo reciben a esas personas. Parece que él no sabe que las expresiones y el lenguaje corporal dice mucho cuando usted se encuentra El papá en de él ciertos era lugares. menos que eso. Entonces, pero él no, le estoy diciendo, él no lo vivió, él anda Era- en la élite y Tiene el que haber- señor tiene tiene que saber. su O dinero. él no lo ha visto los y videos del desde que papá se cuando con- era que fue Bueno, pues él no ha vivido que era un lambón eso. de Freddy Y lo ha y de ese mostrado. grupo. Lo ha mostrado. El papá de eso, el que andaba era pidiendo colilla atrás de Freddy, de Cuquín y de Buruk y esa gente en el show de mediodía. Es lo peor, donde fue que Bueno, Un cómico. ahora es embajador. Le voy a hacer esta Panamá. anécdota. ¿Ustedes recuerdan cuando el mote de calificativo de como es solo a los PLDistas? Cuando él ganó la alcaldía, del papá de ese, porque de ninguno quieren saber, del papá de ese nadie quería saber en Colorvisión, ni los Tramoya, ni nadie. Y yo estaba un día que fui a hablar un asunto con Víctor Gómez Casanova y llegué antes de un programa que él tenía allá. Y dijo uno que llegó el come solo, y le dijo el otro el come solo, llegó el come mierda. Esa era la expresión de los obreros, de la gente humilde de Colorvisión, cuando el carajo del papá estaba allá. Dos antisociales, porque decía la madre, mi santa madre muerta, Fefa Tineo decía, el que nunca ha tenido gallina, cree que la mierda es huevo. Esos dos, el país, y no le dio educación a los hijos, porque esa es una actitud de una persona que no tiene educación. Mira la diferencia. ¿Ustedes quieren saber lo que es tener educación? Miren la diferencia de él con Fernández, con Omar. Miren la diferencia. Miren la diferencia y miren el comportamiento de Omar y de este carajo. Sin embargo, ¿cuál es más inteligente? ¿Cuál tiene más background? ¿Cuál está mejor posicionado? ¿Quién es más querido? De todo, Omar Fernández le lleva a ese carajete. De todo. Tiene educación. Tiene formación. Ajá, pero mira, tú fuiste, ¿qué vas a saber educar a una familia? Que la educación no se compra y aunque, Eso no se compra en aunque botica. tenemos que pagar por ella, Sí. pero eso no se aprende así. Sí. Y dos que han sido premiados por el gobierno del PRM, el padre y el hijo, que en estos días hablamos de cuánto se le paga a ambos. Uno en Panamá, embajador en Panamá, y el otro entonces estuvo en Propet y ahora es ministro de Cultura de la República Dominicana. Vean que ministro de Cultura. Hay dos que no Un trabajaron inculto. por Abinader y ahí están premiados en buenos puestos, porque esos son buenos puestos que tienen ambos. Y así entonces él le devuelve todo esto al pueblo. Este Le dije es- que lo vi con un aire presidencial en estos días. ¿A quién? A ese, porque usted sabe cómo es que ellos andan. Presidente de la basura. No, yo le estoy. Este es el le gobierno estoy de lo diciendo absurdo. Que no se el sorprenda. el gobierno del PRM es el gobierno de lo absurdo. Un gobierno que tenga a ese Robertico de ministro de Cultura y un gobierno que tenga un representante en la Santa Sede como como Víctor Suárez, es el gobierno del absurdo, el gobierno de la brutalidad, el gobierno del desconocimiento. No saben, Luis Abinader no sabe dirigir el país, no tiene condición, no tiene la más mínima condición para presidente. Todo se le ha ido de la mano a Luis Abinader. Luis Abinader, pero no dijo, el lunes no hablábamos en el programa, usted y yo, mi querida reina, del que aceptó, del ministro de Agricultura.
de Limber Cruz, que había dicho... que estaban dando unos permisos transitorios, Sí. y ayer yo mencioné entonces que el gobierno desmintió sí. que estaban dando esos permisos. Y yo siempre he dicho, hay una descoordinación, porque Sí. si los ministros hacen una Entonces, cosa ¿qué presidente y es el este? gobierno dice otra. ¿Qué presidente es este? ¿Qué presidente es este? Que dice Limber Cruz 15,000. que tienen 15,000 permisos, siendo mentira. ¿Y cómo el presidente deja a un individuo ahí? ¿Y cómo tu ministro de Agricultura se atreve a decirle al país que hay 15,000 permisos cuando eso no es verdad? ¿Y por qué tú no lo retiras de ahí? Una llamada, no, renuncie. Y eso es desafiando al gobierno, Pero porque que no- todavía no han hablado de eso. Y ni no siquiera. solamente es él que ha dicho una cosa y ha salido Pero otra. eso, Recu- ¿por qué le dicen el gobierno de la improvisación? Sí, pero recuerde que él hace, que no ha dado bien con bola, un presidente malo y flojo. Pero recuerde que él reúne a los alcaldes y le pide ayuda con el asunto de la migración haitiana. Sí. Viene Riverón, que no fue el primer, porque eso es otra cosa. Ese fue el día que grabaron la acción de Riverón. Pero Riverón tenía meses llamando a Conani, llamando allí, sacando los haitianitos delincuenticos ahí desde los parques y de las cosas. Y después que el presidente le pide a los alcaldes que le ayude con esa situación, viene Faride y se come a Riverón y quiere desacreditar, quiere desautorizar a Riverón con el asunto que No, se presentó al en la... presidente, porque si él se reunió con ellos y fue un mandato. Sí, entonces, si el presidente le dice a los alcaldes que hagan una cosa, hay un alcalde que lo hace, viene una ministro y le enmienda la plana, y acaba y le dice de todo a Riverón, y el presidente no hace nada. Ante cualquier hecho y ante cualquier actitud y ante cualquier comportamiento de los funcionarios, el presidente no dice nada, no hace nada. Recuerden, ahora que murió Rojas Tabar, el país que recuerde que Rojas Tabar fue el primer ministro de las Fuerzas Armadas, se llamaba a la sazón secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Y Rojas Tabar arrancó para donde el Procurador General de la República, porque lo estaban sindicando con un asunto ahí de narcisazo, y arrancó para allá sin llamarlo y sin nada, arrancó por el procurador, y en la noche Leonel se dirigió al país y lo destituyó como ministro, como secretario de Estado de la Fuerza Armada. ¿Qué emplazó al presidente? Fuera. Entonces, si el presidente está juntándose con el presidente y buscando resolver los asuntos haitianos, ¿cómo sale un ministro a decir que ya hay 15,000 carnets aprobados para permiso, siendo mentira? Y el presidente no dice nada. Él no dice nada ante nada. ¿Y qué va a decir?